El Santo Evangelio de Jesucristo, según San Juan. Capítulo 1. Versículos del 1 al 14. El Verbo es Dios, vida y luz que alumbra a todo hombre. Versos 1 y 2. Por él fueron hechas todas las cosas, y él se hizo hombre. Versos del 3 al 14. 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho, se hizo sin él. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. 6. Fue un hombre enviado de Dios, que tenía por nombre Juan. 7. Este vino en testimonio, para dar testimonio de la luz, para que creyesen todos por él. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y no le conoció el mundo. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de ser hechos hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre. 13. Los cuales son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. 14. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de él, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Comentarios. 1. En el principio era el Verbo. 1. El Verbo. Esto es, la palabra interior de Dios, su sabiduría, la imagen perfecta, que conociéndose así, forma de sí mismo. Este Verbo era ante todos tiempos. Estaba con Dios de toda eternidad como en su principio, siendo Dios él mismo, igual en todo aquel de quien procede. Y así la palabra era denota la eternidad del Verbo. San Agustín. Y el Verbo era con Dios. 2. Y el Verbo era Dios. 2. El texto griego, proston theon, y el latino apudeum, unos lo interpretan, y el verbo era en Dios, otros con Dios, otros acerca de Dios. Y todas estas expresiones indican la distinción de la persona del verbo de la del Padre, así como la proposición el verbo era Dios, explica claramente la unidad de la esencia divina. 2. Este era en el principio con Dios. 1. Este verbo en el principio era con Dios. En esta proposición resume San Juan las tres grandes verdades del versículo 1. 3. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho, se hizo, 1, sin él. 1. Dios crió todas las cosas por su verbo, que es su razón, su sabiduría, y el divino modelo, digámoslo así, sobre el que todas las criaturas fueron hechas. En algunos códices se leía de este modo: et sine ipso factum est nihil, quod factum est in ipso, vita erat. 4. En él estaba la vida. 1. Otros leen, era vida. Y la vida era la luz de los hombres. 2. No solamente es el principio de todas las criaturas, sino con particularidad es vida, y luz de nuestras almas. Toda la luz y sabiduría que hay en los hombres, no es más que un rayo, y una participación de la sabiduría de Dios. 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. 1. Esta luz eterna resplandece en medio de los hombres abismados en las tinieblas del error y del pecado. Primeramente los alumbra interiormente por la razón y la conciencia que descubre a cada uno las obligaciones en que se halla. Se ve pintada, y se hace como sensible en las criaturas, para que viendo los hombres las obras de la sabiduría de Dios, se eleven al conocimiento del Criador. Mas los hombres ciegos por sus pasiones, no perciben ni conocen esta luz. A la manera que un ciego no ve la luz del sol,
por más brillantes que envíe sus rayos hasta sus ojos. 6. Fue un hombre enviado de Dios 1, que tenía por nombre Juan. 1. La misión de Juan fue autorizada con los milagros que sucedieron en su nacimiento, con su vida admirable, y con la santidad de su doctrina. Mateo 3, 1. Marcos 1, 2. 7. Este vino en testimonio, para dar testimonio de la luz. 1. Para anunciar a los hombres que había venido al mundo el que es resplandor de la gloria del Padre, y luz del mundo. Para que creyesen todos por él. 2. Por su predicación, y por los testimonios que daba de él. 8. No era él la luz, 1, sino para que diese testimonio de la luz. 1. No era aquella luz increada, eterna, inmensa que habían anunciado los profetas, sino el testigo, el predicador, el precursor de esta luz. 9. Era, 1, la luz verdadera. 1. Era el Verbo la luz verdadera. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. 2. Llama al Verbo luz verdadera. Porque lo es mucho más perfectamente para las almas, que la luz corporal para los cuerpos. 10. En el mundo estaba. 1. El mundo. Es una antanoclasis cuando se repite una misma palabra, pero en diversa significación. El mundo en el primer lugar significa la universidad de todas las cosas criadas, y en el último los hombres impíos e infieles. Y el mundo por él fue hecho, y no le conoció el mundo. 2. Antes de su encarnación lo llenaba todo con su divinidad y omnipotencia, y encarnado estuvo también presente en su humanidad. Mas todo aquel grande número de hombres corrompidos, que solo procuraban satisfacer sus pasiones, insensibles e ingratos a su Criador, no sacaron ningún fruto de la copiosa luz que les comunicaba. Santo Tomás in Unclocum. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 1. Vino por su encarnación al mundo, que era propia obra suya. Vino a la casa de Israel, llamada tantas veces en las Escrituras, heredad de Dios, posesión de Dios, pueblo de Dios. Mas los judíos no le recibieron. Santo Tomás. 12. Mas a cuántos le recibieron. 1. Y le reconocieron por su Redentor y Salvador. Les dio la prerrogativa y el derecho de ser hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, y por consiguiente herederos de la eterna felicidad. Y esto no por una generación o parentesco carnal, sino por un nacimiento todo espiritual, que viene del Espíritu de Dios, por el cual se corrigen las malas inclinaciones, se disipan las tinieblas del alma, el corazón se purifica y se enciende en vivas llamas de amor divino. 14. Y el Verbo fue hecho carne. 1. Se hizo hombre. El evangelista dice, que se hizo carne, y no hombre. Primeramente para distinguir más claramente las dos naturalezas en Jesucristo. En segundo lugar para mostrarnos la bondad y caridad inmensa de Dios, que se dignó tomar la porción más vil y abatida que hay en el hombre. Y últimamente para proporcionar la medicina a la cualidad de la enfermedad. Se vistió de nuestra carne, para sanar por este medio aquella porción del hombre que el pecado de Adán había viciado y corrompido. Se hizo carne, no mudando su ser, ni convirtiendo el Verbo en carne, sino tomando la naturaleza humana, y uniéndola con la divina, de tal manera que esta naturaleza humana subsiste en la persona del Verbo, de donde resulta que es una sola la persona del hombre Dios, permaneciendo entera y perfecta la esencia y las propiedades de una y otra naturaleza. Santo Tomás. Y habitó entre nosotros. 2. Vivió y conversó entre nosotros como uno de nosotros. Y vimos la gloria de él. 3. Las señales y efectos de su majestad divina en sus milagros, en su transfiguración, en su poder, en su sabiduría, y en su caridad infinita. Gloria como. 4. Como. Esto es, del verdadero unigénito del Padre, porque aquella partícula, como, es de confirmación y de definición indubitable.
San Crisóstomo, Homilía 11 sobre Juan, tomo segundo, edición, París, 1636, página 76. De unigénito del Padre. 5. Gloria cual convenía al Hijo unigénito del Padre, no caduca ni terrena. Más gloria de santidad, de justicia, y de verdad. Lleno de gracia, y de verdad. 6. Estas palabras se deben referir a las precedentes. Y habitó en nosotros, lleno de gracia, para curarnos de nuestros pecados, y colmarnos de sus dones. Lleno de verdad, para disipar nuestras tinieblas, instruyéndonos en su santa ley, e inspirándonos las reglas puras de su evangelio.